Qué bueno es Dios, amén. Amén. ¿Y dónde están los demás? ¿Dónde está su familia ahora? ¿Por qué vienen tan poquitos? Sí es importante que nos congreguemos, dice la palabra de Dios, y qué mejor si nos congregamos toda la familia. ¿Ok? Vamos a tener ayuno toda esta semana. Vamos a ayunar por lo que vamos a hacer del 15 al 20 de este mes que va a iniciar. Vamos a tener el evento de salir a ganar almas, de capacitarnos y ganar almas. Entonces toda esta semana vamos a tener ayuno. Usted escoge qué tipo de ayuno quiere hacer. Puede ser un ayuno solo con agua durante el día y hacer una comida por la tarde, o puede ser un ayuno de verduras. Usted escoge el tipo de ayuno que desee hacer, pero toda la iglesia necesita ayunar. Amén. ¿Todos dicen? Amén. Toda la iglesia, porque todos nos vamos a unir a ganar las almas. Todos necesitamos salir a ganar las almas. Entonces, aunque solo algunos van a ir a capacitarse, todos necesitamos ayunar. Todos necesitamos ser parte del primer interés de Dios, que es ganar a las almas. Así es que necesitamos ponernos en la brecha y disponer nuestro corazón para ayunar en estos días, buscando la presencia de Dios, orando por la cosecha de esa semana. Orar por la cosecha de esa semana. En tu ayuno puedes ayunar de redes sociales, puedes ayunar de lo que a ti te cuesta trabajo, o de lo que para ti es algo que dices, si no tomo esto, si no como esto, no me siento a gusto. Ese es un área donde tú puedes ayunar, ¿ok? Entonces vamos a ayunar esta semana a partir del día de mañana hasta el día domingo. Vamos a estar ayunando toda la congregación. Vamos a estar pidiéndole a Dios que nos dé gracia para salir a ganar las almas de la colonia. Va a haber un día que vamos a estar casa por casa visitando toda la colonia. Entonces necesitamos el respaldo de Dios, y para eso es que vamos a ayunar. Vamos a pedirle a Dios que Él nos dé el denuedo, y vamos a leer. ¿Qué vamos a leer durante esta semana? Vamos a leer los 4 evangelios. Ese es el reto. Vamos a leer los 4 evangelios. El día lunes vamos a leer lo más que puedas del libro de Mateo. Todo lo que puedas leer del libro de Mateo. Si logras terminarlo el lunes, es genial. Según las estadísticas, si lees un promedio de 40 capítulos, podrás terminar de leer el Nuevo Testamento en una semana. En una semana leyendo 40 capítulos. Entonces necesitamos meternos a la palabra de Dios. Entonces vas a leer tú, o vamos a leer el día lunes el libro de Mateo. El día, si lo terminas bien, si no lo terminas, lo más que puedas avanzar. El día martes vamos a leer, ¿estás tomando nota? El día martes vamos a leer el libro de Marcos. Marcos trae pocos capítulos, así es que podemos terminar. Mateo, ¿cuántos capítulos trae? ¿Alguien sabe? 28 capítulos. Marcos, ¿cuántos trae? ¿Alguien sabe? 16 capítulos, exactamente. Entonces, vamos a tratar de leer el día martes. Vas a ocupar tu tiempo en leer el día martes el libro de Marcos. El libro de Marcos vamos a estar leyendo. Lo más probable es que el libro de Marcos sí lo termines. Es un libro muy corto. Luego, el día miércoles vamos nosotros a leer el libro de Lucas.
¿Cuántos capítulos trae Lucas? ¿Alguien sabe? 24. 24 capítulos. Entonces, igual podrás leer los 24 capítulos si te pones las pilas y haces tu tiempo para leer. Entre comidas tomas media hora para leer el tiempo que necesites. Durante la mañana, a la hora de que tenías que desayunar y todo eso, te pones a leer, y durante la comida lees, y durante la noche lees. Y vamos a ver cuánto logras leer durante el tiempo que dediques a la lectura. Sería muy bueno que ni siquiera te detuvieras en tu Facebook mucho tiempo. Si puedes ver los 5 minutos al día, es suficiente. 5 minutos al día, y todo el tiempo que le dedicabas a redes sociales o a cualquier cosa lo vamos a dedicar a leer. El día jueves vamos a leer el libro de Juan. ¿Cuántos capítulos trae Juan? 21. 21. Entonces vamos a leer el libro de Juan. El día jueves vas a tratar de leer lo más que puedas del libro de Juan. No es una lectura de comprensión, es una lectura rápida. O sea, estás leyendo y tu espíritu está asimilando todo lo que estás leyendo. El día viernes vamos a meternos a leer el libro de Hechos. El día viernes vamos a leer el libro de Hechos. Igual, lo más que puedas del libro de Hechos. Si tú el lunes eres rápido para leer, y si el lunes terminas Mateo, puedes continuar con Marcos, y así sucesivamente. El día viernes vamos a leer el libro de Hechos, y el día sábado vamos a leer el libro de Romanos. Vamos a leer el libro de Romanos. Y si algo te faltó de la semana, que tú marques: me faltaron 3 capítulos de Mateo o 4 capítulos de Mateo. El día domingo vas a poder dedicarte a leer en tu tiempo. Te levantas a las 4 de la mañana, lees de 4 a 7 de la mañana, te vienes al culto bien preparado. Es que luego te desvelas para cualquier tontería. Te desvelas viendo una película, te desvelas viendo una serie, y ese tiempo vamos a dedicarlo ahora a leer. Durante esta semana vamos a leer la palabra de Dios. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. ¿Ok? Muy bien. Y ya después les diré qué vamos a hacer en los días previos a que vamos a salir a predicar. Muy bien. Vamos ahora a Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47 nos habla a nosotros acerca de las aguas de sanidad, dice. O tu versión puede decir también las aguas salutíferas. También eso puede decir tu versión. Y lo importante de este capítulo es precisamente, todavía no hemos pasado, todavía no vamos a pasar al interés número 3 de Dios. Vamos a seguir el día de hoy todavía en el interés número 2 de Dios. ¿Cuál es? La llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Todos necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos entender acerca de este propósito de la llenura. Y el libro de Ezequiel, en el capítulo 47, nos habla a nosotros acerca de los niveles de llenura. Los niveles de llenura del Espíritu Santo. Cuando vamos a subir
cuando vamos a caminar, cuando vamos a avanzar, tú no puedes llegar a un lugar, no puedes llegar a la cima de una montaña de un momento a otro. Tiene que haber etapas para llegar a la cima de una montaña. De igual manera, tú no puedes llegar a tu destino en un solo paso. Tú necesitas ir de una estación a otra o de una parada a otra para llegar a tu destino. De la misma manera, el Espíritu Santo nos va marcando cómo nosotros podemos ir llenándonos, conociendo las etapas de llenura del Espíritu Santo. Y es algo que muchas veces hemos cantado, o que antiguamente cantábamos en el río de Dios. ¿Alguien lo recuerda? Dice versículo 47, versículo 3: salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Aquí tenemos los niveles de llenura, y el primer nivel nos habla de hasta los tobillos. Hasta los tobillos. Aquí es cuando una persona se convierte, e inmediatamente que alguien se convierte o recibe a Jesús como Señor y como Salvador, viene el Espíritu Santo a morar dentro de la persona. Pero todavía no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Solo ha venido el Espíritu Santo a morar dentro de la persona. Desde el momento en que tú le entregaste tu vida al Señor Jesús, en ese momento, en ese instante, no importa la edad que tenías, el Espíritu Santo vino y moró dentro de ti. Aunque tú sigas llevando tu vida desordenada, el Espíritu Santo ya te marcó, ya te selló. Aunque tú sigas pecando, así es, el Espíritu Santo viene y te llena. Ahora, hablando de hasta los tobillos, cuando entras a un río, si tienes el agua a los tobillos, es muy fácil salirte. Es muy fácil regresar atrás. Es muy fácil salirte del propósito en el cual Dios quiere que camines. Por eso es que mucha gente solo viene, recibe a Jesús, pero no se empapa más, no entra más al río. Se queda con el agua solamente hasta los tobillos, y medio se congrega, medio ora, o la verdad es que no toma en cuenta mucho eso, no le interesa mucho. O sea, el Espíritu Santo vino a morar, pero la gente todavía no tiene compromiso, solamente está con el agua a los tobillos. ¿Cuánto tiempo pasarás tú con el agua a los tobillos? Lo determinas tú y no Dios. Lo determinas tú y no Dios. Pueden ser meses o pueden ser años. Eso va a depender de tu falta de compromiso. Eso va a depender de las cosas que no estés haciendo, que Dios dice que hagamos. Entonces, cuando estamos con el agua a los tobillos, todavía es muy fácil dejarnos llevar por las cosas de la carne. Todavía es muy fácil salirnos del río de Dios. Todavía es muy fácil vivir enredado en las cosas del mundo. Todavía es muy fácil ser atrapado por las cosas que el mundo ofrece. Todavía es muy fácil irse a un baile. Todavía es muy fácil tomarse una cerveza. Todavía es muy fácil. Muchas cosas son muy fáciles porque solamente se han mojado hasta los tobillos. Porque el Espíritu Santo apenas está morando en la persona.
pero todavía no está consciente de que es el templo del Espíritu Santo. Todavía no está consciente de que el Espíritu Santo quiere llenarle más. No está consciente de que el Espíritu Santo quiere darle todavía más. La llenura del Espíritu Santo entonces comienza con poquito. Comienza con poquito. Y precisamente es recibir a Jesús, pero también empezar a tener un compromiso con Él. Porque Él ya vino y habitó en nosotros. Pero muchas veces no se nace de nuevo. Solamente se ha recibido al Espíritu Santo, mora, pero todavía no hay un verdadero nacimiento. Todavía no hay un cambio radical. Al estar solo mojados los pies en el Evangelio, es muy fácil salirse y regresar atrás. Es muy fácil salirse de la influencia del Espíritu Santo. Es muy fácil volver atrás. Y precisamente quizás la persona le cueste trabajo todavía caminar con el Señor o creer que Dios tiene algo para él o para ella. En la etapa número 2, hasta las rodillas. Hasta las rodillas. Dice que midió otros 1000 codos y avanzó. Le dijo, avanza. Ahora, aquí es importante entender, el Espíritu Santo siempre quiere que avancemos. El Espíritu Santo no quiere que nos detengamos. El Espíritu Santo no quiere que te estanques. El Espíritu Santo no quiere que te estaciones. Él quiere que sigas avanzando. Así que Él va adelante. Dice que el hombre midió. El Espíritu Santo es el que quiere que tú lo sigas a Él. Que dejes de seguir tus pensamientos, que dejes de seguir tus ideas, que dejes de seguir lo que habías seguido hasta el día en que lo conociste. Es decir, comenzar a hacer la voluntad de Dios. Por un lado, cuando está hasta los tobillos, sabe que Dios quiere algo para él, pero le cuesta trabajo seguir a Dios. Así que aquí una persona que tiene el agua a las rodillas es una persona que ya se ha comprometido, ya está ofrendando, ya está diezmando, ya tiene más compromiso con Dios. Aquí es precisamente donde viene precisamente un poco más de compromiso, un poquitito más de compromiso. Ya se congrega, ya quiere y tiene el deseo de bautizarse en agua, ya quiere comenzar a hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo ya le ha convencido de que la voluntad de Dios es lo mejor para su vida. Aquí comienza a poner su vida en orden. Se casa, si no se ha casado, empieza a ordenar su vida. Si no hay orden en nuestra vida, Dios no puede continuar hablándonos. Necesitamos poner en orden nuestra vida. Así que aquí ya empezamos a conocer la voluntad de Dios, pero no solo a conocerla, sino a hacerla. Que eso es muy importante. Aleluya. Amén. Así que está hasta las rodillas. Habla de que ya empiezas a leer la palabra, a interesarte por las cosas de Dios, a interesarte en tu vida espiritual. Y aquí comienza el deseo genuino de hacer la voluntad de Dios. Aquí comienza una lucha contra la carne. Cuando estabas hasta los tobillos es muy fácil salirte, pero ya cuando estás hasta las rodillas, ya empieza a interesarte tu vida espiritual, a entender que sin Dios ya no eres nada y ya no eres nadie. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aquí es donde te das cuenta que tu vida debe estar en orden, que no puedes vivir en unión libre
porque eso no le agrada a Dios. Punto. No importa que tengas hijos. Ay, soy bien bendecido porque tengo hijos. Es un engaño. Tienes que poner tu vida ya en orden. Entiendes que la voluntad de Dios es primordial, por encima de todo. Aquí, entonces, la llenura del Espíritu Santo es de ir poco a poco y avanzando. Es de ir de etapa en etapa. Dios quiere un nivel mayor de llenura en tu vida. Él quiere que vivas sumergido en la presencia de Dios. Aleluya. Hermana Tomasa puede ir y traerme una jarra de agua y un vaso. Y Edgar va a ir a buscar basura, por favor, ahí, pasto. Principalmente pasto, basura. Muy poquita, no mucha. ¿Ok? Muy bien. Mire, la palabra de Dios nos enseña que la llenura del Espíritu Santo va poco a poco. Poco a poco. La jarra debe estar llena de agua, por favor. Bien, entonces, cuando lo vamos haciendo, de acuerdo a la palabra de Dios, vamos creciendo. Vamos creciendo. El crecimiento espiritual depende de seguir al Espíritu Santo, de confiar más en Dios nuestra vida. A veces la gente dice confiarle a Dios su vida, pero la verdad es que no lo demuestra. Y precisamente ya se tiene el deseo de hacer la voluntad de Dios. Aquí entiendes que el mundo no tiene mucho para ti. Romanos 12:2 dice: no te conformes a este siglo, no vivas como el mundo vive, no sigas conforme a la corriente del mundo, sino transforma tu entendimiento para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Así que la llenura del Espíritu Santo viene más a nuestras vidas. Ahora, esto puede suceder de la noche a la mañana, Esto puede suceder de la noche a la mañana. Yo recibí al Señor Jesús, pero no me congregué. Pasaron 3 años para que yo me congregara. O sea, el Espíritu Santo moraba en mí, pero solo me mojé hasta los tobillos. El Espíritu Santo moraba en mí, pero yo no tenía la llenura del Espíritu Santo. Así que estas etapas nos pueden hablar a nosotros acerca precisamente de que no es el tiempo el que lo determina, sino es la decisión de la persona. Es la decisión de la persona, es la voluntad de la persona lo que va a determinar precisamente cuánto va a durar. Cuánto va a durar. Y precisamente lo que sucede es lo siguiente. Y eso es lo que quiero que vean el día de hoy. Aquí está tu vida. Tráeme la basura, Edgar. Y en tu vida hay pecado, hay fornicación. En tu vida vives en unión libre. En tu vida vives sin hacer la voluntad de Dios. Esa es tu vida. Esta es tu vida. Sin Cristo, esta es tu vida. Pero cuando Cristo viene, entonces tu vida empieza a cambiar. Él viene y te sella con su espíritu, pero no pasó mucho. Ahí sigue todavía la suciedad de tu vida. Él vino a morar en ti, pero todavía tienes heridas en tu corazón. Todavía te duele el pasado. Todavía tienes problemas que son como anclas. Los problemas son como anclas que te hacen regresar atrás. Y bueno, parece que ya recibiste a Jesús en tu corazón, pero sigues viviendo en fornicación. Solamente cambias de una a otra o de uno a otro.
¿Estamos entendiendo? Amén. No, todavía no hay la responsabilidad de santidad. Todavía sigues mintiendo. Todavía sigues hablando mal de los demás. Todavía sigues teniendo el título de la colonia de ser la mujer chismosa o el periódico de la colonia. Todavía sigues maltratando a tus hijos. Todavía le sigues gritando. ¿Estamos entendiendo? Amén. Y el Espíritu Santo sigue hablando a tu vida. Y después que el Espíritu Santo habla a tu vida, empiezas a darte cuenta, vuelves en sí, te das cuenta, yo necesito congregarme, yo necesito hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo que está dentro de ti está trabajando y te está diciendo lo que es necesario para tu vida. Aleluya. Amén. Y empiezas como a querer hacerle caso. Y empiezas a querer decir, sí, necesito congregarme. Sí, necesito caminar con Dios. Sí, necesito buscar hacer la voluntad de Dios. Y a lo mejor comienzas a venir más seguido a la iglesia. Comienzas a empaparte de la palabra de Dios. Leer la palabra te empieza a convencer de que tú no puedes seguir siendo el mismo. Tomas algún curso de matrimonios, tomas algo porque necesitas cambiar tu vida. Te das cuenta que vas a vivir fracasado, que no vas a poder dejar el alcohol, que no vas a poder dejar las drogas por ti mismo, que necesitas al Espíritu Santo en tu vida, que necesitas a Dios en tu vida. ¿Cuánto tiempo pasa esto? Tú lo determinas. Tú lo determinas. ¿Sabes qué es lo que te aleja? El orgullo. El orgullo. La falta de humildad. No, yo soy el que puedo. Yo sí puedo. Ya te han lavado tanto el cerebro que tú crees que sin Dios tú lo vas a lograr. Pero puede ser un éxito temporal, pero nada que pueda permanecer para toda la vida. Y entonces el Espíritu Santo comienza a hablarte un poco más de comprometerte y empieza a llenarte hasta las rodillas. Y una vez que te llena hasta las rodillas, entonces te das cuenta, sí, mi prioridad debe ser buscar a Dios y hacer la voluntad del Padre. Aleluya. Amén. Pero luego Él quiere algo más. Y ese anhelo, ese deseo por buscar a Dios, viene el siguiente nivel, hasta los lomos. Y este es el bautismo del Espíritu Santo. El 50% de ti está lleno, pero todavía ahí está la lucha de la carne. Todavía ahí está el pecado. Todavía están las obras de la carne. El Espíritu Santo viene y tú hablas en lenguas por primera vez. Tienes el fuego del Espíritu Santo para ir por los perdidos. Algo dentro de ti ya cambió y tú quieres llevar el mensaje. Aquí el 50% de las veces quieres hacer la voluntad de Dios y el 50% de las veces no quieres hacer la voluntad del Padre. Aquí es un parteaguas. Si tú comienzas a llenarte hablando en lenguas, todo lo que hay dentro de ti tiene que empezar a salir. Comienzas a hablar en lenguas y el Espíritu Santo sigue llenándote. Comienzas a hablar en lenguas y el Espíritu Santo sigue llenándote. Y sigue hablándote. Y sigue llenándote. Y sigue hablándote. Porque hay gente que solo habla lenguas una vez y nunca más vuelve a hablar. Y recuerden que hemos aprendido, de acuerdo a la enseñanza bíblica, que la llenura tiene que ver con la decisión de hablar en lenguas, de cantar en el Espíritu. Aleluya. Amén. Así que el 50% de ti quiere hacer la voluntad de Dios, pero el otro 50% no quiere hacer la voluntad de Dios. Estás en una posición donde te cuesta trabajo regresar atrás ya. Ya estás con el agua hasta la cintura. Ya si el mismo esfuerzo
que te cuesta regresarte es el mismo esfuerzo que tienes que hacer para seguir al Señor. Aleluya. Amén. Y te das cuenta entonces que tienes que caminar y que tienes que avanzar hacia adelante, que ya no puedes regresar hacia atrás, que ahí está el pasado. Ves la orilla del río, después de la orilla del río está tu pasado, después de la orilla del río está tu pecado, están todos tus recuerdos en tu mente, pero te das cuenta que es mejor caminar con el Señor. Empiezas a descubrir el poder transformador del Espíritu Santo. Aleluya. Y cuando el poder transformador del Espíritu Santo viene, entonces te das cuenta que es para tu provecho. Que es para tu provecho. Te haces más consciente de tu fe. Aleluya. Amén. Más consciente de tu fe y comienzas a desarrollarte más y a involucrarte más en la obra del Señor. Escucha bien. Si no llegas al momento de involucrarte en el servicio a Dios, el diablo te hará regresar. Lo que garantiza que tú estás teniendo una llenura es que cuando algo hay dentro de ti tiene que salir. Aleluya. Amén. Cuando Dios te llena, tú vas y compartes. Cuando Dios te llena, tú vas y das. Aleluya. Amén. Pero ahí sigue todavía el pecado, sigue todavía la maldad, siguen muchas cosas todavía dentro de nosotros que el Espíritu Santo necesita sacar por completo de nosotros. Aleluya. Amén. Por completo. Y precisamente al seguir hablando en lenguas todos los días, por eso Pablo dice, hablo en lenguas más que ustedes, porque él estaba diciendo, mi vida y mi cambio y mi transformación depende de la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Así que él sigue llenándote, sigue llenándote. Y cuando te llena y sigues hablando en lenguas, entonces todo lo que estaba allá empieza a salir. El pecado sale, la maldad sale, empieza a salir completamente todo. Tu vida empieza a quedar más limpia. Tu vida empieza a ser más clara. Para ti hay muchas cosas que ya no son importantes. Todo lo que era importante para ti, ahora Pablo dice, lo tengo por basura. Amén. Lo tengo porque ya empiezas a odiar el pecado. Empiezas a aborrecer lo que la gente hace. Amas a la gente, pero aborreces el pecado. Esa es la esencia del Padre. Aleluya. Amén. No se quiere salir del pecado. Algunas veces ahí se queda todavía atorado. Pero el Espíritu Santo continúa llenándote y continúa llenándote. Y dice que el cuarto nivel tiene que ver precisamente con esto. De que una vez que estás completamente lleno, a lo mejor ya con algunas poquitas cosas en tu vida, entonces tiene que suceder algo tremendo precisamente. Que ya no puedes detener el mover del Espíritu Santo. Que ya no puedes detener el fluir del Espíritu Santo. Que ahora hablas en lenguas constantemente. Eso es muy importante, lo he dicho, lo sigo recalcando. Y entonces el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo es sumergirte tú en el Espíritu Santo. Amén. Si tú no estás sumergido en el Espíritu Santo, no habrá cambio, no habrá transformación. Aleluya. Amén. Pero en el poder del Señor necesitas recibir la llenura del Espíritu Santo. Y no depende de Él, depende de ti. Depende de que tú hables en lenguas. Depende de que tú hayas recibido el Espíritu Santo. Aleluya. Y entonces aquí, ¿dónde está el vaso ya? Aquí ya eres completamente de Él. Aquí estás sumergido completamente en Él. Dice que el cuarto nivel o la cuarta etapa, dice, midió otros 1000 codos. Y me llevó, dice, y ya no se podía cruzar el río, sino solamente a nado. Nadar habla de una llenura total, donde ya no hay más tendencia a hacer la voluntad del mundo, sino aquí te domina el hacer la voluntad del Padre. Hablas en lenguas más que otros, dice Pablo. Aleluya. Amén. Tiene una buena comunicación con el Espíritu Santo. Una buena comunicación, una buena comunión.
Aquí es más fácil dejarse llevar, ya no por la corriente del mundo, sino dejarse llevar por la corriente del Espíritu Santo. Aleluya. Aquí es donde el Espíritu Santo empieza a fluir en tu vida. El Espíritu Santo empieza a llevarte a los lugares que Él ha planeado. Empiezas a descubrir tu asignación de para qué es lo que Dios te creó. Aleluya. Aquí entiendes que tú sin Él no eres nada. Aquí tus dones y tus talentos están completamente rendidos a Él. Aleluya. Es confiar en Dios. Es saber que Dios es mejor que todas tus habilidades. Es saber que la palabra de Dios es mejor que todas tus capacidades. Para seguir adelante en tu vida necesitas la llenura total del Espíritu Santo. El bautismo tiene que ser esto, sumergido completamente en Él. Porque cuando estaba lleno acá, no era bautizado completamente, sino hasta que se sumerge en la presencia del Espíritu Santo completamente, donde puedes decir: ya no sé dónde comienzo yo y dónde termina el Espíritu Santo. Me he empapado tanto de Él que me parezco tanto a Él. Ya no tienes la imagen del mundo, ya no vives como el mundo vive. Ahora la llenura del Espíritu Santo te hace decir: yo no voy a volver atrás. Amén. Te hace decir: voy a vivir hasta la muerte sirviendo a mi Señor. Aleluya. Amén. Siguiendo el plan de Dios. Amén. Y no tu propio plan. El plan de Dios y no tu propio plan. Las ideas del Padre son mejor que 1000 ideas tuyas. Una idea del Padre, una idea del Espíritu Santo, una guianza, una palabra es suficiente para decir: voy a hacer lo que Dios ha dicho. Fluir en el Espíritu Santo tiene que ver entonces con qué empiezan a fluir aquí los dones. Aquí es donde empieza a fluir el don de profecía. Aquí es donde, cuando alguien está bautizado, cuando alguien está sumergido, es cuando el Espíritu Santo puede repartir los dones. Que dice Primera de Corintios capítulo 12, nos habla de los dones. No es de otra manera ni en otra etapa que vengan los dones del Espíritu, sino los dones del Espíritu vienen precisamente cuando hay una llenura total. Primera de Corintios capítulo 12, nos habla de los dones del Espíritu. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándonos como se os lleva a ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Aleluya. Amén. Dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pero ¿a quiénes? A quienes han sido bautizados. A quienes han sido bautizados. Dice que Él reparte dones. Él reparte dones. Si vives sumergido en la presencia y procuras los dones, dice que procuremos los dones. Es necesario procurar los dones. Cuando tú procuras los dones,
Él te va a usar. Estás listo para ser usado por Él. Pero tú necesitas entender que es en la llenura. Que es en la llenura. Aleluya. Te llenas de la palabra. Te llenas del Espíritu. Hablando en lenguas. Te levantas en la mañana. Hablas en lenguas. En todo tiempo hablas en lenguas. Te acuestas hablando en lenguas. A donde quiera que vas hablando en lenguas. Y ahí es la llenura del Espíritu Santo. Dice el versículo 14:1: seguid el amor y procurad los dones espirituales. 14:1: procurad los dones espirituales. Es poner atención, primordial atención en los dones espirituales. Dice, pero sobre todo los dones, dice que profeticéis. Que profeticéis. Porque la Biblia dice que sin visión y sin profecía el pueblo se desenfrena. Pero con visión y con profecía el pueblo avanza hacia una meta. El pueblo es dirigido. Dice el versículo 2: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Hablar en lenguas es hablar con Dios. Hablar en lenguas es un lenguaje celestial. Pero esto viene cuando tú has sido lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Cuando en lugar de darle lugar a la carne, cuando alguien te provoca, tú comienzas a hablar en lenguas. Cuando tú te sometes a la palabra y al Espíritu Santo. Dice el versículo 3: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces el lenguaje celestial es para edificación personal. Edificación personal. El 4: el que habla lengua extraña a sí mismo se edifica. Tú vas construyendo cuando hablas en lenguas. Tú vas construyendo cuando has sido bautizado. Tú te encargas de ti mismo. Te das cuenta entonces que hay algunas cosas dentro de tu vida que ya no pueden estar. El Espíritu Santo empieza a sacar lo más oculto del corazón. Lo más oculto ya salió lo más visible al principio. Pero luego hay cosas que todavía están ahí metidas, que es necesario que sean sacadas de tu vida. Y a lo mejor son heridas que por años, a lo mejor desde tu niñez, y el Espíritu Santo viene para sacarlas, para que tú puedas fluir, hablar en lenguas, leer la palabra de Dios, es edificarte a ti mismo. Esta semana que vamos a leer la Biblia, el día lunes leyendo Mateo, el día martes leyendo Marcos, el miércoles leyendo Lucas, el jueves leyendo Juan, el viernes leyendo Hechos y el sábado leyendo Romanos, tú te vas a llenar. Tú te vas a llenar. Todos los días deberíamos de estar llenándonos. Todos los días. Pero ¿de qué te llenas? Te llenas de Facebook, te llenas de WhatsApp, te llenas de todo lo que escuchas, de todo lo que hablas, de los chismes que te lleva la comadre, y tú ahí como bote de basura recibiendo todo. Tú no eres el psicólogo de tu comadre, no eres la psicóloga de tu familia. Tú tienes que decirle: aprende a buscar a Dios. Tienes que guiarla a la gente de la forma correcta. A lo mejor sí la escuchas, pero le llevas a Dios. Le dices: mira, todos tus problemas, solamente Dios te puede ayudar. Y todo lo que has oído te ha llenado. Todo lo que has oído, de eso estás lleno. Tú necesitas llenarte de la palabra para dejar de estar lleno de las cosas del mundo. Tú necesitas llenarte hablando en lenguas, edificándote a ti mismo. Dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas. Dice Pablo: quisiera que entendieran la importancia de hablar en lenguas.
Quisiera que fuera para ustedes importante el hablar en lenguas. Dice, pero más que profeticéis. O sea, después de las lenguas viene la profecía. Después de las lenguas tú puedes darle un mensaje a alguien de parte de Dios. Después de las lenguas el Espíritu Santo puede abrirte el corazón de la gente. Puede revelarte la vida de las personas. Puede revelarte el pasado si es necesario para que la persona se convenza de que Dios existe. Puede llevarte a conocer un poco del futuro de esa persona si ella no cambia en este momento, si no endereza su camino. ¿Estamos acá? Amén. Entonces Pablo está diciendo, este versículo es muy importante, que quisiera que todos hablaran en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Así que todavía hablar en lenguas es un nivel, la llenura es un nivel, pero la llenura trae consigo, dijimos, los dones, el fluir de los dones espirituales. Y Pablo pone un sobreénfasis acerca de la profecía y habla precisamente, enfócate sí en hablar en lenguas, desenfócate del mundo, deja de llenarte de las cosas que el mundo te da. La televisión te llena, todas las noticias te llenan y no te llenas de la palabra. Por eso del corazón habla la boca. Tú te llenas de un montón de cosas y eso es lo que hablas. Cuando vienes a hablar conmigo, yo escucho de que estás lleno, que estás lleno de angustia, que estás lleno de temor, que estás lleno de todo lo que has pasado, de todo lo que has vivido, de lo que has permitido dejar entrar en los últimos días a tu vida. ¿Estamos acá? Amén. Así que es necesario una vez más que entendamos la importancia de hablar en lenguas. Dice versículo 5, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Aleluya. Amén. El hablar en lenguas y luego poder interpretarlas es para edificación de la iglesia. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Es importante que el hablar en lenguas es para algo personal. Lo podemos hacer en el culto público, lo podemos hacer en privado. Y dice que cuando hables con alguien, le hables con conocimiento, le hables con palabras que él o ella puedan entender. Dice 7, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabría lo que se toca con la flauta o con la cítara? Es decir, las lenguas tienen que tener una interpretación. Alguien no toca un instrumento solo por tocarlo, lo toca con un lenguaje, lo toca con notas musicales que hablan palabras. Si alguien escucha tocar precisamente a lo mejor las mañanitas sin que alguien las esté cantando, ¿sabe qué? Son las mañanitas, no tiene duda. Así que las lenguas no son para confundir, dice, sino para que edifiquemos la iglesia. Dice el 9, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Una vez más, cuando vas a predicar, cuando vas a la casa de alguien, no te gane la emoción y comiences a hablar en lenguas. No, háblale palabras que él, que ella puedan entender. ¿Ok? Amén. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues,
que anheláis dones espirituales, procurad, dice, abundar en ellos. Una vez más, Pablo dice, procura abundar en los dones para edificación de la iglesia. Entendemos entonces que los dones espirituales no son para edificación nuestra solamente, sino para edificación de la iglesia. Aleluya. Amén. Versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretar. Es muy importante. Cuando ya hablas en lenguas, pide en oración poder interpretar. Recuerda que cuando estás hablando en lenguas, tu espíritu, a través del Espíritu Santo, está hablando. Aleluya. Amén. Y está hablando a Dios. Y pide a Dios, al Espíritu Santo, que te ayude a interpretar lo que le estás diciendo en lenguas a Dios. Y te vas a sorprender cómo viene la palabra. Eso es muy importante. Que no te quedes solamente con el hablar en lenguas, sino que pidas la interpretación. Aquí estamos hablando de la llenura. Aquí estamos hablando de que hay un lenguaje ya. Aleluya. Amén. Que tú puedes hablar en cualquier momento. No tiene que ser un momento místico. Los pentecostales creyeron que las lenguas eran solo para la iglesia. Pero la verdad es que las lenguas son las 24 horas del día. De acuerdo a la palabra de Dios, la lengua tú las puedes utilizar en cualquier momento. No necesitas solo estar hincado, no necesitas tener tus ojos cerrados para hablar en lenguas. Tú solo necesitas estar dispuesto, tomar la decisión. Aleluya. Amén. Entonces sigamos, dice el 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Aquí nos va a explicar Pablo. Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces pide poder interpretar lo que estás hablando en el espíritu. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Él dice, no te vayas a los extremos. No te vayas a los extremos y solamente ores en lenguas. No, dice también, ora con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Sabes que muchas de las alabanzas que se cantan el día de hoy, primero fueron un cántico en lenguas y luego fueron interpretadas? Muchos cantos, así es como surgieron. Primero fueron un canto en el espíritu y después fueron interpretadas y nació una alabanza. Amén. Dice el 16, pero si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Dijimos que la manera más alta de dar gracias es orando en lenguas. Orando en lenguas. Es la manera más alta de dar gracias. O es la manera más perfecta. Porque a veces las palabras son insuficientes. Cuando tienes algo que decirle a Dios, que tienes un agradecimiento tremendo a Dios, la verdad es que el orar en lenguas es la mejor forma de dar gracias. Aleluya. Amén. Entonces, si todavía no has desarrollado el lenguaje del Espíritu, ¿cómo darás gracias a Dios perfectamente? Todavía no lo haces. Así que necesitas tomar en cuenta, darle importancia al orar en lenguas. Aleluya. Amén. Una vez más, Pablo nos dice, procuren profetizar, procuren los dones, y nos dice el orden de cómo ir haciendo las cosas.
No sé por qué hay canta gente afuera, algo está pasando, de algo me estoy perdiendo o qué. Si ustedes se ponen, por favor, atención y dejan sus preocupaciones de lado. No quiero nadie caminando afuera, si no van a estar acá, que no los esté viendo, por favor. Precisamente es importante esto de la profecía. Dice el versículo 21, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno tiene salmo, tiene doctrina. Si vas a ir a visitar a alguien, asegúrate que llevas una palabra. Si vas a ir a contar chismes, quédate en tu casa, vas a pecar menos. Dice, si te vas a reunir, que tengas salmo, que tengas doctrina, que tengas lengua, que tengas revelación. Hermana, te vine a ver porque Dios me ha hablado una palabra poderosa que ha cambiado mi vida. Es diferente, ¿verdad? Recibe a alguien que te lleve una palabra de edificación. No recibas a los chismosos en tu casa. Hermano, si me vienes a hablar de alguien, ¿sabes qué? Aquí en mi casa no. Nadie. No puedes venir a hablarme de los pastores. No me puedes hablar de los líderes. No me puedes venir a hablar de nadie. Porque si no, tu casa será un basurero. Porque todo eso que lleguen a decir en tu casa, ahí se queda. Y después no te das cuenta ni por qué empiezas a tener problemas. Empiezas a tener broncas. Porque has dado permiso al espíritu de contienda que entre a tu casa. Al espíritu de hablar mal de otras personas. Así que, una vez más, es importante. ¿Quién entra a tu casa? ¿Con quién te reúnes? Dice el versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si vas a visitar a alguien, asegúrate que le llevas algo de provecho para su vida. Sí, amén. Nunca vayas con las manos vacías a visitar a alguien. Llévale algo. Pero también nunca vayas con un corazón vacío. Llévale una palabra de edificación. Si vas a visitar a alguien, si vas a tener una relación con alguien, que no solamente sea para expresar tus sentimientos, sino para darle una palabra de Dios. Aleluya. Amén. Si no tienes nada, mejor no lo vayas a ver. Mejor no la vayas a ver. Las amistades crecen cuando son amistades sanas, que se edifican los unos a los otros. Aleluya. Amén. Versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o 3 y por turno, y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Recuerda entonces, Pablo nos dice una y otra vez, las lenguas son tu propia edificación. Aleluya. Amén. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno,
para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Este versículo es controversial, muy controversial. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está hablando de que las mujeres en ese tiempo se sentaban de un lado, los hombres de otro, de acuerdo a las costumbres de ese tiempo. Mujeres y hombres no estaban juntos. Y entonces la mujer, mientras estaba la prédica, empezaba a gritarle a su marido: oye, sí es cierto, lo que no sé qué, que no sé cuándo. Y Pablo dice: cállense. No está diciendo que no prediques, no está diciendo que no enseñes. Aquí Pablo está hablando del comportamiento de la mujer en la iglesia. O sea, si alguien está gritando y hablando, dice: cállate, cállate, dice, se sujeta. Entonces Pablo aquí no está hablando de que la mujer no tenga cavidad en el ministerio. Pablo está hablando del comportamiento de las mujeres en la iglesia. Y creo que Pablo sabía, porque todavía el día de hoy siguen hablando. Y dice: cállate. Entra y cállate, no perturbes a tu marido, no perturbes a nadie, porque es muy fácil para la mujer hablar. El hombre más callado, pero la mujer habla mucho. Entonces dice: cállate, guarda silencio. ¿Qué por qué? Porque estaban profetizando. Y entonces la mujer estaba diciendo: sí, ¿te acuerdas que te dije? Sí, es verdad, que no sé qué, que no sé cuándo. Estaban comentando. Muchas veces, yo sé que ustedes están comentando la palabra, pero aún así dice Pablo: cállate. Mujeres, ¿qué deben de hacer? Callar. No platicar, aunque sea del mismo tema de la palabra, pero es mejor callarse. Muy bien. Dice el 35: y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Aquí es donde Pablo está diciendo que ellas estaban hablando de la profecía que se estaba dando. Por eso, imagínense, parecía un mercado. No sé si han subido cuando sus niños están comiendo. Están hable y hable y hable y hable y hable y hable, y no hay quien los calle. También ustedes tienen que decirle a los niños que deben de guardar silencio, enseñarles a comportarse. Sus hijos son los que ustedes les enseñan en su casa. Si ustedes no están enseñando correctamente, no les enseñan disciplina, sus hijos piensan que este es un lugar de juego. Pero no, este es un lugar donde ellos vienen a aprender la palabra de Dios, a instruirse. Dice: si quieren aprender algo, pregunten a casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Por qué? Porque gritaban. Y dice que es indecoroso que una mujer esté gritando acerca de lo que ha aprendido. A veces yo sé que se emocionan las mujeres, pero dice que mejor allá afuera, que mejor lo hablen allá, porque yo veo que, y fíjate que, y te acuerdas que lo que está haciendo el pastor es igualito a lo que yo te dije ayer. Y dice Pablo: guarden silencio. Dice: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca lo que os he escrito, son mandamientos del Señor. O sea, Pablo está diciendo que aquí las mujeres también estaban hablando en lenguas, también estaban interpretando, pero él está diciendo: es mejor que lo hagamos en orden, y que no se haga esto un mercado, que esto sea completamente en orden. Dice el 39: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Hay completamente denominaciones que impiden el hablar en lenguas. Y dice bien claro: no impidáis el hablar en lenguas.
Hay grupos religiosos, cristianos a medias, que no hablan en lenguas. Lo impiden. Pablo por algo lo escribió, porque sabía todas las luchas que iban a venir acerca de la llenura del Espíritu Santo. Pablo sabía esto. Y dice, no impidáis el hablar en lenguas. Entonces la iglesia es para hablar todos en comunidad en lenguas. Si alguien no habla en lenguas, dice que solo tiene que comenzar a hablar. El Espíritu Santo ya mora dentro de ti. Él te va a dar el lenguaje, aleluya. Amén. Él te va a hablar a ti, pero no en español. Hay unas palabras que empiezan a surgir de dentro de ti. El Espíritu Santo ya mora en ti, aleluya. Ahora solo quiere bautizarte y que te sumerjas en Él, para Él entonces hacer contigo lo que Él quiere. Mientras no estás adentro de Él, Él no puede hacer mucho por ti. Todavía tú eres muy perceptible a hacer tu voluntad, o influenciado por las cosas del mundo, o aún por la gente que te rodea, la gente que te habla. Pero cuando te sumerges en Él, cuando eres bautizado en Él, cuando entonces Él puede usarte, Él puede utilizarte, aleluya. Amén. Pero es hasta ese momento, no es antes. Así que si ya fuiste bautizado, tienes que hablar en lenguas. Otra de las actividades de esta semana va a ser: toma tiempo para orar en lenguas. Todo el tiempo que sea. Vas en el micro, puedes hablar en lenguas, en lugar de estar escuchando los chismes de los que van ahí. En lugar de estar con el piecito moviéndote con la música del micro, habla en lenguas. Vas a tu trabajo, habla en lenguas. A donde quiera que vas, habla en lenguas. Estás en tu trabajo. Muchas veces, ¿hay alguien que trabaje con la boca? ¿Alguien trabaja con la boca? Yo trabajo con la boca. Es decir, muchos de los trabajos son físicos. Así que por lo tanto puedes estar orando en lenguas. Amén. Por eso Pablo decía algo que parece imposible: orar sin cesar. Porque él decía, si tú puedes orar sin parar, puedes hacerlo. Desde la mañana que te levantas, puedes comenzar a orar, y te aseguro que algo va a pasar dentro de ti. Algo va a cambiar dentro de ti. Amén. A lo mejor dices, es que yo todavía no hablo muchas lenguas, muchas palabras. Pues las pocas que tienes, háblalas, para que tu lenguaje incremente. Aleluya. Amén. Cuando tú hablas, tú recuerdas cómo decías pa, no decías papá. Cómo decías ma, no decías mamá. Cuando eras un bebé, decías pa, pa. Pa, 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 pa. ¿Sí o no? Tú no sabes, pero tus hijos sí lo dicen. ¿Lo has visto? De la misma manera. Solo hay una palabra o dos palabras que has hablado en lenguas. Eso es suficiente para que después el lenguaje se incremente, para que después el lenguaje sea como algo fluido. Aleluya. Amén. Pero tienes que practicarlo. Pablo nos dice, hablo en lenguas más que todos. Versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar en 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que de 1000 palabras en lengua desconocida. Aleluya. Amén. Cuando vamos a predicar, ¿qué les edificaría que yo llegara y hablara en lenguas 1 hora? Porque lo puedo hacer, ¿eh? He hablado horas en lenguas sin parar. ¿Les edificaría en algo?
No. Les edifica más palabras en el entendimiento. Aleluya. Así que quieres una familia fuerte, habla en lenguas. Un matrimonio fuerte, habla en lenguas. Tu vida se fortalece, aleluya. Y todo a tu alrededor se empieza a fortalecer. Porque quizás estás orando: Señor, guarda a mi marido. Señor, líbralo en el trabajo. Señor, apártalo de las mujeres que lo están acechando. Apártalo. ¿Estamos entendiendo? Tú no sabes qué estás orando. No sabes. Pero estás orando. Aleluya. Igual por tus hijos, de la misma manera. Tú tienes que tomar un tiempo para orar en entendimiento. Y muchas veces oras con el corazón y crees que todo está bien. Pero muchas veces, si oraras en lenguas, te darás cuenta que Dios te está diciendo, que tú le estás diciendo a Dios: Señor, lleva a mi hijo al arrepentimiento. Que él te pueda conocer, que él pueda acercarse más a ti. Nos sorprenderíamos si pidiéramos interpretación al orar en lenguas. Así que la vida espiritual mucho tiene que ver con el orar en lenguas. Aleluya. Una vez más, si alguien no ha recibido el Espíritu Santo, hoy es tu día. Pero tú tienes que tomar la decisión. Tienes que tomar la decisión. Tienes que decir que hoy quieres recibir. Tienes que declarar que hoy quieres recibir. Y entonces simplemente comenzar a hablar. Es algo tan sencillo. No es nada complicado. Pero sabes, el mundo, las doctrinas de los hombres lo han hecho complicado. Demasiado complicado. Ponen un montón de requisitos. Les contaba el testimonio de un pastor que ya murió. Que él nunca pudo recibir el Espíritu Santo porque su mujer no se convirtió. Eso le decían en su denominación. Que él no podía recibir el Espíritu Santo porque él no estaba al 100% en las cosas de Dios, puesto que su mujer era incrédula, era inconversa. Qué tremendo, ¿no? No, de eso no depende el Espíritu Santo. No depende de nadie a tu alrededor. Depende solamente de que creas. Dice la Biblia que si tú pides y crees, recibirás. Aleluya. Entonces, si tú pides y crees, vas a recibir. Aleluya. Vamos a ministrar. Deja todo, que no tengas nada en tus manos. Y la presencia del Espíritu Santo está aquí. Y mora dentro de ti. Aleluya. Y solo vamos a dejarla fluir. Voy a pedirle a los pastores Mari y Carlos que vengan adelante para que nos ayuden a orar por las personas que hoy van a recibir el Espíritu Santo.